Vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta palabra que Dios me dio para el día de hoy. Y sé que les va a bendecir. Pero les invito a que cierren sus ojos, por favor, y que oremos a Dios para disponer nuestro corazón a escuchar el consejo que Dios nos tiene el día de hoy. Señor, yo te agradezco tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos tienes vistos desde el cielo siempre y en cada momento de nuestra vida. Señor, y ninguna situación está lejos de ti. Todo, Señor, lo tienes orquestado a favor nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Señor, hoy queremos que nos hables de una manera poderosa. Queremos, Señor, que tú, Señor, manifiestes tu reino en nuestra vida. Queremos ser genuinamente cristianos y hijos tuyos, Señor. Mostrarle al mundo que tú eres el Rey y el Señor, porque siempre obramos en obediencia a tu palabra. Espíritu Santo, ven, Señor, a nuestra vida. Tú eres bienvenido a este lugar para que nos hables, para que convenzas de pecado, Señor, para que nos convenzas de salvación, para que nos reveles la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados y nos reveles el conocimiento de Jesús, Señor, a través de la palabra. Te amamos, Señor. Usa mi vida para exponer la palabra exactamente como está escrita y como fue diseñada para este momento, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. Muy bien. Esta prédica se llama, o la titulé, Anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos. Había un decreto contrario hacia la humanidad. Ese decreto es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto tiene que ver con el hecho de lo que dice en Apocalipsis 22, los cobardes e incrédulos, los abominables, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto hablando del infierno. Ese era el acta de los decretos contraria. También, además, en esa acta decía, bueno, pecaron y toda la humanidad se va a ir al infierno. Y luego decía esa acta también, no solo se van a ir al infierno, sino que el infierno lo van a comenzar a vivir en la tierra. Porque sus mismas acciones los van a ir enredando en su propio infierno, en sus propias decisiones. De tal manera que la sociedad se descompuso. La sociedad se descompuso. Y sería ilógico de tratarlos de componer cómo es que se ha descompuesta la sociedad. Nomás hay que prenderle a la televisión y ver. Simplemente salir aquí afuera y uno ve la descomposición de la sociedad. Entonces, muchos comienzan a vivir ese infierno aquí mismo. No se necesita ser un drogadicto, no se necesita ser un alcohólico para empezar a vivir un infierno. Se necesita simplemente ser un ser humano y estar lejos de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano tiene un vacío en el corazón, tiene un vacío en su vida, y aquí adentro no hay una insatisfacción y nada lo puede llenar. Nada aquí en la tierra. Solamente ese vacío tiene el tamaño de Dios y el único que lo puede llenar es Dios. Entonces Dios agarró esa acta de los decretos y dijo, ok, la paga del pecado es muerte y necesitan ir al infierno. Entonces Jesús vino a la tierra. Dijo, ningún ser humano puede pagar el precio por eso. ¿Cómo anularlo? Si lo que yo dije lo tengo que hacer. Entonces Dios se hizo hombre. Jesús no pecó, por lo tanto no merecía morir y por lo tanto no merecía ir al infierno. Entonces
Jesús decidió, dijo Jesús, yo no morí, yo no he pecado. Entonces, yo decido morir por ellos que son culpables. La culpa de la humanidad venga sobre mí. Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Jesús exclamó: consumado es. Consumado es. Diciendo Jesús con esas palabras, diciendo: todo aquel que reciba mi sacrificio, está consumada el acta de los decretos. Ya él no tiene por qué vivir en un infierno. Él ya no tiene por qué ir al infierno. Ya no tiene por qué vivir ese infierno en la tierra. Y ya no tiene por qué ir al infierno. Si ese ser humano, si la humanidad deciden arrepentirse de sus pecados y entregarle su corazón a Dios, ya no tenemos por qué nosotros ir a ese infierno. Porque por la sangre de Cristo Jesús hemos sido todos sanados. Por la sangre de Jesús, por el sacrificio que Jesús ha hecho en nuestra vida, yo puedo vivir el cielo aquí en la tierra y puedo aspirar a una vida feliz, a una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, esa acta de los decretos ya fue anulada en nuestra vida. Y es este mensaje tan importante el que la iglesia está compartiendo cuando se escribe la carta a los Colosenses, que es el estudio que nosotros estamos llevando. El mundo está escuchando por primera vez las más grandes noticias que jamás la humanidad había escuchado: que Jesucristo había pagado el precio por el pecado, que ya no había por qué vivir un infierno en la tierra, y ni tampoco esperar a morir para irse finalmente a un lago que arde con fuego y azufre. Escuchar las buenas noticias de Dios, que dicen que hay salvación para todo aquel que cree en Jesús. Entonces son esas buenas noticias que el mundo está escuchando, y el mundo se está yendo tras Jesús. Y estas noticias son dichas a través de discípulos que aman a Dios de una manera apasionada y ardiente, llenos del Espíritu Santo. Personas que no viven una religión, sino que disfrutan una relación con Dios. Son esas personas las que están llenando este mundo, esta época del Evangelio, con estas buenas noticias. Y es ahí donde se escribe la carta a los Colosenses. Así como hay un avance hacia el reino de Dios en la tierra, compartiéndose esas buenas nuevas, Satanás, por lo contrario, está tratando de detener el avance del reino de Dios. Y no solo en aquel entonces a través de la fuerza militar del Imperio Romano se está tratando de detener, porque Pablo está encarcelado en Roma cuando va a escribir la carta a los Colosenses. Está encarcelado ahí, como tratando de aprisionar la palabra de Dios, aprisionar a aquellos que tienen las buenas noticias. Sino que además Satanás está tratando de confundir a los creyentes, aquellos que trataron o están buscando a Dios con todo su corazón y de manera genuina. ¿Y cómo trata de confundir a los creyentes? A través de filosofías, que principalmente nacieron estas filosofías en Grecia, en Alejandría, en Asia Menor y en algunos lugares, incluyendo también ahí en Jerusalén. Los judíos, la religión judía. Entonces todas estas doctrinas y filosofías se trataron de mezclar con el cristianismo. Y la carta a los Colosenses es una gran defensa del cristianismo. Es una gran defensa que Pablo presenta en contra de los gnósticos. Los gnósticos, ya lo habíamos visto la vez anterior que prediqué el capítulo 1, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2. Los gnósticos vienen de gnosis, que es conocimiento.
Ellos basaban su doctrina en el conocimiento, en conocer la filosofía, en conocer el porqué de las cosas, así en el conocimiento humano, en el razonamiento humano. Y trataban de conocer a Dios. Estos, lo voy a comentar por los que no estuvieron la vez pasada, estos creían que el espíritu y la materia no se llevan. Creían que por ser espirituales no tenían, las cosas materiales eran pecado, eran malas. Y Dios creó también el mundo material para que nosotros lo disfrutemos. Nada más que el mundo material no ocupa el primer lugar en nuestra vida. El mundo material es una añadidura que Dios nos da para que nosotros podamos disfrutar de esta tierra. Entonces, no es malo el hecho de tener dinero, no es malo el trabajar y el poder disfrutar del fruto del trabajo, el traer un buen carro, el traer un reloj, no es malo. Y ni me hace más humilde el no tenerlo, y ni me hace más cristiano el tenerlo, porque la humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Yo puedo ser rico, millonario, pero ser humilde. Puedo ser pobre y puedo ser humilde, pero también puedo ser pobre y puedo ser un orgulloso. Puedo ser rico y puedo ser un orgulloso. Entonces eso, Dios no está peleado con eso. Y luego, ellos como creían que el espíritu y la materia no se llevan, entonces ellos decían, como la materia es mala y tu cuerpo es malo, te puedes autoflagelar, te puedes pegar y le puedes hacer sufrir a tu cuerpo para que tu cuerpo finalmente sea purificado y tu alma y tu espíritu sean purificadas. De ahí que muchas de estas filosofías se mezclaron con cristianismo, y a la fecha nosotros lo podemos constatar, que muchos que se dicen cristianos y esas ideas de los gnósticos se fueron mezclando con cristianos. Y luego también ellos decían que Dios es tan puro y tan perfecto y está tan ocupado en una esfera que Él dejó un ejército intermediario para que intercediera entre los hombres y Dios, a los cuales les podíamos pedir. Ellos decían a los ángeles en un inicio y terminaron también dándole a personas ilustres, darles ese poder llamándoles santos. Eso es lo que pensaban la historia y eso es lo que pensaban ellos, los gnósticos. Y Pablo está presentando una defensa en contra de esos. Y luego también ellos negaban que Jesucristo había venido a la tierra en forma de hombre. Ellos decían que Jesús era espíritu, que a la vista de los seres humanos parecía como un hombre de carne, pero era espíritu. Eso es una blasfemia, porque Cristo tuvo que morir como hombre. Si no, solamente un hombre podía pagar por la humanidad. Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, había diferentes ramas del gnosticismo, y una de las ramas creía en la reencarnación. También ellos creían que la parte sexual y el disfrute era malo, como si el tener relaciones sexuales con tu esposa fuera carnal y fuera malo. Todavía hay vestigios de esa doctrina. Todavía cuando se habla de la parte sexual en el matrimonio hay quien habla del pecado original, y eso no es el pecado original. El pecado original es la desobediencia a Dios. Entonces, también de aquí los gnósticos lograron inyectar a la religión o a algunos cristianos con unas ideas machistas, donde las mujeres eran inferiores a los hombres. De ahí viene la discriminación hacia las mujeres, y por eso, por mucho tiempo, algunas tendencias religiosas han menospreciado el servicio de las mujeres, incluso dentro de algunas iglesias. Pero son doctrinas de personas gnósticas, de personas que han mezclado su conocimiento
de Dios con este tipo de conocimiento y filosofías humanas y huecas. Y Pablo está presentando defensa contra esas personas. Habían llegado gnósticos ahí a Colosas, a la ciudad de Colosas, habían llegado personas con este tipo de doctrinas, diciendo que eran cristianos, diciendo que eran cristianos, pero ellos acomodaban su cristianismo a sus ideas y a sus razonamientos y no al razonamiento de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Esta es la palabra de Dios y es lo que rige nuestra vida. No es mi razonamiento ni el razonamiento de cada uno como ser humano, ni nuestra lógica, sino lo que Dios dice aquí en la Biblia. Vamos a ver qué dice aquí en la Biblia. Capítulo 2, verso 1. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso me sonó cuando yo le dije a Carmen, yo conocí a Carmen cuando tenía 30 años, y yo le dije a Carmen, ¿cómo le hiciste 30 años para no haberme visto? ¿Cómo le hizo para sobrevivir? Cierto. No, nomás no le digan, ¿verdad? Bueno, entonces dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primero, Pablo está presentando una lucha, y algo que nosotros vamos a ver aquí es cómo presenta el evangelio. El evangelio o la lucha del cristiano no se trata de debatir al nivel de datos religiosos. Yo no voy con alguien a hablarle de Cristo en cuanto a demostrarle que lo que cree es mentira. Yo no voy a debatir eso, porque si yo debato al nivel de la mentira, entonces estoy rebajando la verdad al nivel de la mentira. Simplemente la manera en que nosotros debemos de presentar el evangelio es al nivel de la verdad. Yo necesito enseñarle a la gente que lo que yo creo es la verdad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero necesito tener una relación con Dios. El mejor vendedor es aquel que conoce el producto, es aquel que conoce y disfruta el producto y sabe lo bueno que es. Alguien que conoce a Cristo como Señor y Salvador y lo disfruta y lo vive y sabe que es la solución porque su vida ha sido solucionada y ha sido transformada, solamente esa persona va a presentar de manera eficaz el evangelio. Ese es el evangelismo seguro. Ese es el evangelismo que Dios quiere que nosotros como cristianos tengamos hacia el mundo. Un cristiano que no es una filosofía, un cristiano que se vive y se disfruta, un cristianismo que se aplica en la vida cotidiana. No es venir a la iglesia, levantar las manos y cantar cosas bonitas o aprenderme textos de memoria, sino es obediencia a la palabra. Pablo obedecía a la palabra. Su misma vida y su testimonio respaldaban lo que él decía. Entonces, entendamos la manera fina y detallada como Pablo presenta este evangelio, esta defensa y cómo presenta el evangelio. Pablo no se pone a discutir razonamientos de los gnósticos como diciendo, no, lo que tú crees es mentira. No, él simplemente está presentando la verdad. En una ocasión yo recuerdo, yo estaba pequeño, tendría unos 15 años, y el vecino de enfrente estaba enferma y nos había llamado a que fuéramos a hablarle de Cristo. Entonces me acuerdo que mi mamá, yo le dije, oye, nunca le he hablado de Cristo, ¿qué le digo? Y no, él es de otra religión, ¿a poco le voy a hablar de esto? Mi mamá me dijo, no le hables no le hables en cuanto a los razonamientos, háblale en cuanto a su necesidad espiritual. Él necesita de Cristo, él necesita perdón, él necesita. No debatas al nivel de la religión, de los argumentos humanos, debate al nivel de su necesidad espiritual, y él necesita conocer primero a Cristo. Y de esta manera yo fui,
presenté el evangelio, le hablé de Cristo y esa persona recibió a Cristo en ese momento. Entonces no se trata de convencer a la gente de que está mal, se trata de que la gente entienda que necesita a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo hará todo el resto. Entonces de esa manera presentamos el evangelio. Ahora, entonces no tenemos por qué debatir nosotros con nadie. El mundo, la gnosis, el conocimiento es del mundo, pero la epignosis, que es el conocimiento pleno de Dios, es de los cristianos. Digo cristianos no refiriéndome a una organización en específico. Digo cristianos a personas arrepentidas y que le han entregado su vida a Jesús y que lo han hecho Señor de sus vidas. Esos son verdaderos cristianos, aquellos que viven, leen la palabra y tienen relación con Él. Entonces, el conocimiento pertenece al mundo, pero el pleno conocimiento le pertenece a los hijos de Dios. Esto es, dice en el verso 1:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entendamos esto. Dios quiere que nosotros tengamos un entendimiento pleno y que tengamos una sabiduría poderosa y sobrenatural. No solo que seamos sabios aquí en la tierra. Dice la palabra que lo más sabio de los hombres es lo menos sabio de Dios. Esto quiere decir, piensa en el hombre más sabio del planeta que haya existido. Bueno, pues ese conocimiento es lo menos sabio de Dios. Ahora, los que somos menos sabios que ellos. Entonces, realmente el conocimiento que los hombres podemos aspirar, la sabiduría a la cual nosotros podemos aspirar por nuestros propios medios, no es nada. Por eso Pablo decía a los filipenses, todo lo tengo por basura. Puedo tener todos los títulos. Yo puedo ser un ingeniero, puedo tener una maestría en docencia, puedo tener una licenciatura en teología, puedo tener algunos diplomados en algunos institutos bíblicos, pero ¿de qué sirve que yo tenga eso? O que tener la influencia que pueda tener. ¿De qué sirve si no tengo a Dios? ¿De qué sirve si no tengo una relación con Dios? Realmente es Dios el único que es la fuente de la sabiduría. Él es el único que nos puede hacer sabios. Estos hombres se jactaban de tener mucho conocimiento, pero para Dios esos hombres son tomados como nada. Nosotros como cristianos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es no acomodar a Dios según nuestras ideas, según nuestra comodidad, según mis principios o costumbres o tradiciones. No se trata de principios, costumbres o tradiciones mías. Se trata de los principios de Dios. Se trata de lo que Dios dice. La palabra de Dios no se puede rebajar. La palabra de Dios dice que Dios nos llama a tener una vida de obediencia a las Escrituras. La palabra es luz. La palabra es vida. La palabra es viva y eficaz. La palabra es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios, a través de ella fueron creadas todas las cosas. Entonces, donde radica el poder está en la palabra de Dios, mas no en mis razonamientos, mas no en mis argumentos, sino que yo tengo que aprender a renunciar a ellos y transformarlos según los argumentos de Dios. Porque tampoco Dios quiere personas que como tontitos, ¿no? Que les metes un chip y ya. No, sino que busquemos realmente decirle a Dios, Señor, convénceme de tu verdad. Ayúdame a tener un diálogo con Él. No entiendo algo, le pregunto a Él. Yo recuerdo en alguna ocasión, era un adolescente, yo acababa de recibir a Jesús. Yo no entendía por qué no debía de ir a
me invitaban a ir a un baile, a un antro, lo que sea. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué no puedo ir? O sea, no voy a hacer nada malo. ¿Qué de malo hay con que yo haga esto? Sin embargo, yo dije, Señor, bueno, me dan estos argumentos, pero yo decido, Señor, entregarte esto. Señor, yo sé que ahí hacen cosas malas, pero yo no voy a hacer cosas malas, yo soy bueno. Entonces Dios me dijo, pues no se trata de tu bondad, se trata de que eres mi hijo. Y hay lugares para mis hijos y hay lugares que no. Entonces yo dije, bueno, Señor, voy a dejar eso. Y no fui. La primera vez me estaba muriendo de las ganas de estar. La segunda vez también, la tercera también, la cuarta también. Hasta ahorita. Ahorita me voy, ¿quién se va conmigo? No, no es cierto. No, el punto es que dejé que Dios me convenciera, que fuera su Espíritu Santo que me convenciera. Decidí obedecer más allá de mis razonamientos y argumentos. Pero no solo obedecer por dejar de hacer algo, sino más bien obedecí no siguiendo una regla en sí, sino dejé de hacerlo porque amo a Dios y porque quiero más de Dios en mi vida. Y yo me metí a buscar a Dios y le dije, Señor, convénceme. ¿Por qué no debo de emborracharme? ¿Por qué no debo de tomar? Señor, no se trata de lo que yo diga, ayúdame a entender lo que no entiendo. Yo quiero seguirte, yo quiero amarte. Y en esa actitud el Señor te va convenciendo. No es que Dios te quiera imponer algo. Dios también tiene cuidado de nosotros y quiere convencernos, pero Él quiere que el orgullo de creernos sabios lo hagamos a un lado. Fernandito, mi hijo pequeño de 1 año y medio, Fernandito, está caliente. ¡Ah! Le hace Fer. ¡Ah! Que está caliente, y luego se aleja. Y luego al ratito ahí va. Fernandito, está caliente, no te acerques, mi hijo, hágase para acá. Y ya parece que me entiende. Y un día le agarré su mano y ya se los platiqué, le puse la mano hasta que le salió una ampolla y nada. No es cierto, ahorita me echan al DIF, ¿no? Le puse nomás la mano a que sintiera el calor, Entonces, la mano me la puso después a mí Carmen, por eso. Y se asustó y lloró y le agarró miedo. Pero después Fernandito, en su razonamiento, él fue y quiso agarrar el calentón y le hace y se quemó y se soltó llorando. A ver, Fernandito en su razonamiento, él cree que es bueno ir a tocar el calentón, pero usted y yo, que somos adultos, sabemos que no, porque nos daña, nos trae un perjuicio. Un no de Dios es un sí a nuestra felicidad. Un no de Dios es un sí a tu felicidad. ¿Por qué hay ancianos que llegan a ser ancianos? Hay personas que llegan a ser ancianos y siendo ancianos se aborrecen su vida y llegan a ser ancianos y amargados, tristes, porque no tomaron en cuenta el consejo de Dios. Terminaron con las manos quemadas. Seamos sabios. Ahorita aprendamos que cuando Dios me dice no, aunque yo no lo entienda por mi falta de madurez en mi entendimiento, es Dios diciéndote, es que quiero que seas feliz. Y si yo voy a ser cristiano, tengo que obedecer a Dios. Él es mi Padre. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo a los colosenses a través de Pablo. Ellos están inflados, tú no estás inflado de tu mente. Más adelante lo dice. Dice, en Cristo, en el sacrificio que Dios hizo por nosotros, está escondido el misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Quieren saber? Sí. Ese misterio es el amor de Dios derramado en una cruz. Dios el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Dios muriendo por nosotros en una cruz
O sea, por favor, nos amó tanto que Él decidió morir por nosotros en la cruz. No murió por los demonios. Los demonios cuando pecaron, los ángeles cuando pecaron, simplemente Dios los arrojó del cielo y los sacó. Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y Satanás y los ángeles que le siguieron, la tercera parte, los sacó. Sin embargo, los seres humanos, cuando pecamos, Dios los sacó del huerto. Pero Dios les dio la promesa de que habría de venir un Salvador a morir por nuestros pecados. Jesús no murió por ángeles caídos que pecaron. Jesús murió por la humanidad caída y pecadora. ¿Cómo entender eso? Dios nos está dando un valor más alto que ángeles, más alto que cualquier cosa en la tierra. Dios nos está dando un valor. Y es el valor. ¿Sabes cuál es el valor que Dios nos está dando a nosotros como seres humanos? Ese valor es el valor de la sangre de Cristo. Y si la sangre de Cristo, y Cristo es Dios muerto en una cruz, que al tercer día resucitó, entonces Dios te está diciendo: yo muero por ti, por la humanidad, porque tienen el valor de Cristo. Qué importante es esto. Entendamos cuál es el valor que tenemos para Dios. Ni un ángel vale lo que vale un ser humano, porque Cristo murió por seres humanos, mas no por ángeles caídos. Entendamos eso y apreciemos nuestra salvación, lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos está diciendo a través de la carta a los Filipenses en el verso 3: ¿quieres un verdadero conocimiento? Entiende el misterio. Entiende el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Ahí está, dice en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate bien, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué a veces, aun y cuando somos cristianos, en ocasiones seguimos viviendo en vidas por abajo de un estándar, del estándar de Dios como cristianos? Porque desconocemos los beneficios. Desconocemos el beneficio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por ignorancia que muchos que se dicen cristianos están por un estándar debajo de lo que Dios nos pide que vivamos. Conociendo lo que somos en Cristo Jesús, conociendo quiénes somos en Dios, entonces podremos comportarnos como lo que somos. La falta de identidad es la causa del pecado en los seres humanos. Si supiéramos que tenemos el valor de Cristo, pero que nos cayera el 20. Si supiéramos lo que le costó a Cristo el morir en la cruz y todos esos beneficios, ya no seríamos esclavos del pecado. Por eso Dios les dice al pueblo de Israel: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahora podemos entender por qué es una lucha el orar. ¿Por qué es una lucha el leer la Biblia? El asistir a la iglesia. ¿Por qué a veces hay esa resistencia a buscar más de Dios? Porque Satanás se encarga de cansarte de más. Se encarga de ponerte algunas dificultades, de distraerte, de distraer tu mente, de distraer todo lo que tú quieras.
de afanarte en cosas en la tierra. Por eso hay crisis en la tierra y algunas cosas que Dios permite que haya, porque tampoco Satanás tiene el control. Dios le permite. Entonces, los seres humanos nos distraemos y nos es difícil. Híjole, hoy estoy cansado, hoy estuve tanto trabajando, afanado por lo que debo de comer o de vestir, y estoy afanado, estoy cansado. Dios entiende. ¿Sabes algo? Dios no entiende. Porque dándonos todas las riquezas del cielo, dándonos su vida en la cruz del Calvario, preferir nosotros quedarnos dormidos que buscar su presencia, que es buscar su presencia, es conocer el sacrificio de Jesús y conocer a Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué bendición! ¿No creen? Entonces, Dios nos está haciendo ese llamado a través de Pablo en los Colosenses. Les está diciendo, no sigan las filosofías de los gnósticos, de personas vagas, de personas huecas, filosofías huecas, vagas. El verdadero conocimiento no está en cuántos razonamientos tú puedas tener, sino la verdadera sabiduría y el pleno conocimiento de todas las cosas están en Dios, están en Cristo. No importa cuántos estudios tengas, si no estás en Cristo eres un ignorante. Es lo que Dios nos está diciendo. Entonces el pleno conocimiento está en Cristo. Dice en el capítulo 2, verso 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, es muy sencillo ser cristiano. Así como cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Pensemos en el momento en que recibimos a Jesús. ¿Cuál era mi actitud en ese momento? De desesperación, de estar hartos de nuestra vida pasada, de anhelar una solución, de querer a Dios de una manera desesperada. Arrepentimiento había en nuestro corazón. Nos sentíamos con la espada en la pared. Decíamos, no sé cómo voy a salir de este problema. Y en ese momento caímos de rodillas porque no había más a dónde ir. Intentamos todo y caímos de rodillas. Y le dijimos, Señor, perdona mis pecados. Te necesito y quiero que seas el Señor de mi vida. Pablo está diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Sigan teniendo esa misma actitud. Esa actitud y esa entrega y ese arrepentimiento no corresponde solo al día en que tú me recibiste en el corazón. Corresponde a todos los días de tu vida. Y esa necesidad de buscarme y de buscar mi presencia y de anhelar una solución a tus problemas debe de haberla como una constante en tu vida. Así como ese día el único camino que tuviste y la única salida, porque sentías el agua hasta acá y volteaste y viste en Cristo la solución, así de esa manera todos los días de tu vida la única solución se llama Jesucristo. A veces salimos ya de los problemas y nos olvidamos. Y nos olvidamos de que le dijimos a Jesús, sé el Señor de mi vida. Sé el Señor de mi vida, Jesús. Amén. Salimos, se nos compone la vida. Y el Señor de nuestra vida seguimos siendo nosotros mismos. Nuestro egoísmo, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, el trabajo, la familia, todo, menos el Señor. Y decimos, Cristo es mi Señor. Déjame ver tus acciones y te digo quién es tu Señor. Déjame ver tu vida y te digo quién es tu Señor.
Entonces Pablo está diciendo, es muy sencillo ser cristiano. Mantengan esa actitud y se van a mantener limpios de toda herejía. Se van a mantener limpios de toda filosofía hueca que los gnósticos están queriendo meterles a ustedes, los colosenses. Entonces no es difícil ser cristiano cuando se tiene esa actitud, porque el mismo Espíritu Santo, dice la palabra, que la misma unción habita en todos nosotros. La misma unción, el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. La misma oportunidad que yo tengo de buscar a Dios, la tienen cada uno de ustedes. No es que yo sea más y ustedes menos por ser la iglesia y yo el pastor. No. O que yo sea algo especial y ustedes no. No, ustedes tienen la unción también. Busquen a Dios con todo su corazón y la obtienen. Obvio que yo cumplo una función como pastor y es mi función y la haré. Eso es otra cosa. Sin embargo, delante de Dios usted es tan hijo de Dios como lo soy yo, y tiene tanto acceso a Dios como yo la tiene usted. Entonces Dios nos está diciendo eso: arráigate, haz raíces sobre Cristo, crece y sobreedifícate. Está diciendo, haz raíces y crece. Una palmera, las palmeras resisten a los vientos poderosos de los ciclones y huracanes, porque tienen raíces muy profundas. ¿Cómo vamos a resistir nosotros a las tormentas de este mundo? ¿Cómo vamos a resistir? Con las raíces profundas en Cristo. Y echar raíces en Cristo es conocer quién es Dios. Ahora, quiero decirles, también la raíz tiene que ver con la resistencia. La raíz no se ve. Como tu vida devocional tampoco nadie la ve. Eso solamente tú y Dios la conocen. Tu relación con Dios, tú y Dios la conocen. Sin embargo, hay una vida que se ve. La raíz no se ve. Pero cuando venga la tempestad y resistas, sabremos cuán profunda es tu relación con Dios. Pero no solo qué tan profunda es, sino también la grandeza que tú tengas en la tierra. Porque según el tamaño del árbol, así de lo profundo también es la raíz. Entonces, ¿cuál será la grandeza que tú tengas? Según la profundidad que tú y yo tengamos en la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Dios, la grandeza de nuestra vida en la tierra. Entonces, Pablo les está diciendo, tengan esa actitud. Cuando tienen esa actitud, entonces sus raíces crecerán y su vida en la tierra, la vida que todo el mundo ve, los va a ver crecer. La gloria de Dios va a crecer en sus vidas. Y luego dice, todo el conocimiento fuera de él es hueco y procede de las tradiciones. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense, los gnósticos también trataron de infiltrar esta doctrina en el cristianismo, haciéndoles creer a los cristianos que no solo por medio de la palabra de Dios obtenían la verdad, sino que también por medio de las tradiciones que los pueblos tenían, ellos podían conocer la verdad. Nada más alejado y nada más herético que eso también. Eso no se trata de nuestras costumbres, no se trata de mis tradiciones, no se trata de que mi abuelita, de que mi tío, de que mis primos, de que nadie. No, se trata de que yo hoy voy a tener un encuentro personal con Dios y que yo, Fernando Morales, voy a seguir a Cristo a pesar de mí, a pesar de mis tradiciones, a pesar de todo. Yo decido cambiar y modificar mi pensamiento según las Escrituras y voy a tener mi actitud de arrepentimiento, de entrega y de búsqueda del Señor y como Él mi única solución.
y voy a leer la palabra, voy a buscar, y eso va a transformar mis pensamientos y mis argumentos. Finalmente, eso es ser cristiano. En Cristo entendamos también, Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerdan que les decía que los gnósticos también decían que era Dios, y como era un Dios tan ocupado y tan santo que necesitaba muchos diosesitos en medio para que intercedieran por la humanidad? Bueno, Pablo a ese grupo de seres, ángeles y esos seres que eran intercesores entre Dios, entre la humanidad y Dios, ellos le llamaban el pleroma. Todos esos eran el pleroma, era la plenitud, así le llamaban. Y Pablo les está diciendo a los colosenses: no se dejen engañar. Dice: porque en Él habita, hablando de Jesucristo, está diciendo Pablo, porque en Él habita corporalmente el pleroma de la deidad. Está diciendo, entiendan y que nadie los engañe, no necesitan intermediarios, porque en Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Lo único que ustedes necesitan es dirigirse a Dios y no a ningún otro intercesor. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. No se dejen engañar por esa clase de doctrinas. Y quiero decirle que hubo muchos grupos cristianos que se dejaron engañar y finalmente crearon religiones grandes y fuertes, y que finalmente conquistaron al Imperio Romano. Obvio que sí hubo cristianos genuinos y auténticos que buscaron a Dios de esta manera. A esos los acusaron a muchos de herejes, los tacharon de hechiceros y los quemaron en hogueras. Esa es una verdad y es histórico. Y es contra eso con lo que Pablo está defendiendo su postura y está defendiendo el evangelio. Y vosotros, Cristo es la deidad. Está diciendo, Cristo es Dios y no necesita de intermediarios. Si Margarita, si Rocío, si León, si cualquiera de nosotros le ora a Dios de manera individual, Dios es Dios suficiente como para atender a Margarita, a Rocío, a León y a cualquiera de nosotros. Por eso Él es Dios y es todopoderoso y todo suficiente. No necesita de nadie ni de ayudas. Por eso es Dios. Si necesitara de ayudas, no sería Dios. Entonces, dice el verso 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste, dice, y vosotros estáis completos en Él. Un ser humano nunca va a estar completo si no tiene a Cristo. Un cristiano no va a estar completo si no está lleno del Espíritu de Dios. No se puede ser cristiano a medias. No se puede ser cristiano entre que sí soy y no soy. No. Por cuanto eres tibio, Jesús le habló a una iglesia, a unos cristianos, a un grupo de cristianos, y le dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomito de mi boca. A unos que se decían cristianos, a unos que se reunían, les dijo: son tibios y me dan asco y los vomito. Entonces, la vida cristiana no es para vivirla o no vivirla. O eres cristiano o no eres. Porque si eres tibio, pues no eres. No eres, no soy. Si yo soy tibio, no soy. No me puedo engañar ni puedo engañar al mundo. No me puedo autoengañar con mis filosofías diciendo: es que Dios entiende, soy ser humano, soy débil, soy carnal. No.
O sea, Dios puede entender la falta de madurez y de crecimiento y que necesitas tiempo para crecer. Sí. Pero alguien que no crece, pues, ¿cómo? O sea, hay algo que está mal. Hay un crecimiento diario que todo cristiano debemos de tener. Un crecimiento diario. Y ese crecimiento diario es mi responsabilidad. Yo tengo que comer para crecer. Yo tengo que ejercitarme para estar sano. Esa es una responsabilidad que me corresponde a mí. Dios no va a venir a decir, come, ¿no? Al principio, los primeros años de nuestro cristianismo, a veces nos llegan las cosas de así facilitas y nos explican. Pero ya después de que tenemos un año de cristianos, ya debemos de tener la suficiente fortaleza como para ir solitos y leer la Biblia, de buscar a Dios en esa actitud, Eso es lo que Dios quiere, una actitud de hombres entregados que le buscan a Él, que tienen hambre y sed de Dios. Esta vida se trata de tener hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios en este lugar? Algo que debemos de conocer y el por qué Cristo no nos pasa o no pasa la vida tibia es porque el sacrificio de Cristo tiene un valor. Y Dios no menosprecia y ni rebaja el sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo tiene el valor de Cristo, de su Hijo muerto en la cruz del Calvario. Y es un sacrificio que vale. Y Dios no pasará por alto a quien lo menosprecie. Dios dirá, lo tienen todo, gané el cielo por ustedes y se los entrego. Tienen la autoridad, el poder, tienen la capacidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es de ustedes, ahí está, el buffet está servido. Pero yo no te voy a ir a levantar de tu silla para que vayas y te sirvas del buffet, ni te voy a llevar el buffet a la mesa. Te levantas y comes. De eso se trata de ser cristiano. Dios nos preparó el buffet, nos invitó al cirlón a todos. Estábamos muriéndonos de hambre y nos invitó al cirlón. Pero Dios te dice, yo te abrí la puerta, ahí está. Ya pagué tu buffet, 120 pesos, ya están pagados. Bueno, obvio que el precio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ya está pagado. Y luego resulta que nos vamos a las mesas a golpear con las cucharas. Queremos comer, ¿no? Y estamos ahí jugando y se nos va el tiempo y se nos va la vida. Pero un día cierran el cirlón. Se acaba el cirlón. Porque ahí es tiempo de cerrar. Todo tiene su tiempo y su oportunidad. Y ahorita hay que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Nadie podíamos pagar el precio para entrar a ese buffet. Cristo ya lo pagó con su vida. Y nos dice, aquí está el cielo, la eternidad de Dios. Es más, Dios te dice, Dios te dice, yo soy tu buffet. Dios dice, yo soy tu buffet. Disfrútame lo que quieras. Es más, tan soy yo tu buffet que te llamo a que vivas una eternidad conmigo, porque necesitarás una eternidad para acabarte este buffet. Aquí está el buffet. Come lo que quieras. Come, soy yo. Dios te dice, soy tuyo, o sea, come lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Imagina lo que puedas obtener, lo que yo pueda obtener de Dios. No hay límite. El límite lo pongo yo. Mi actitud pone el límite. No se trata de decir soy cristiano, se trata de tener la actitud de buscar a Dios y obtener a Dios y bajar el cielo a la tierra y vivirlo aquí. Eso es ser cristiano. Colosenses 2:9
Vámonos hasta el 14. Dice, anulando, hablando de Jesús. Es del 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Cristo ya nos perdonó todos los pecados si nos arrepentimos. Y lo dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El Señor nos está diciendo a través de Pablo, ¿sabes por qué te pongo este estándar de cristiano? ¿Sabes por qué no soporto las personas tibias? Porque dice aquí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes por qué no aguanto la tibiez? O el doble, la vida doble. Porque el diablo, tu antiguo amo, ya no tiene el poder. Ya no eres esclavo del pecado. Si te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Jesús en tu corazón, eres libre. Eres libre en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna razón, no hay ningún argumento que te haga esclavo del pecado. De tal manera que si pecas es porque te falta conocer lo que ahora eres en Cristo Jesús. Tienes acceso a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Esto es, si soy lleno del Espíritu Santo, entonces ¿qué voy a hacer yo? Si estoy lleno de santidad, ¿qué voy a hacer? Santo. Antes, sin Cristo no podíamos ser llenos del Espíritu Santo. Y solo eso es una parte gloriosa del buffet. Eso solamente es un platillo glorioso del buffet. Ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo todos los días de tu vida aquí en la tierra. Busquemos esa llenura. El mundo fue lleno de la predicación del Evangelio por hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que transformaron sus tiempos, cambiaron épocas, produjeron avivamientos, produjeron cambios en países como en Inglaterra, en Alemania. Hombres que transformaron sus tiempos porque decidieron negarse a sí mismos y decidieron buscar a Dios por encima de toda circunstancia. Este es el tiempo en que México, hay una gran oportunidad en nuestro país, y este es el tiempo. México necesita ser cambiado. No hay tal cosa como una fatalidad de que el país nos vamos a ir en pica, se vaya a acabar el país. Yo me resisto a pensar como un esclavo. Yo resisto esto porque en Cristo he sido libre, y hay suficiente poder en Cristo Jesús para transformar nuestro país y nuestra nación. Pero solo lo haremos, solo cambiaremos a nuestro país si buscamos la llenura del Espíritu Santo, si verdaderamente decidimos ser cristianos, si verdaderamente renunciamos a nuestros argumentos. Decidimos renunciar a nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de qué dice la palabra, qué dice Cristo, y ser obedientes a esta palabra. Y termino diciendo lo siguiente. Por tanto, en el verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí está diciendo Pablo en este segundo capítulo a los Colosenses. Les está diciendo, por un lado están los gnósticos,
que tienen, porque ellos decían, la vida material. Había una corriente muy fuerte de los gnósticos que ellos decían que si se flagelaban, como su cuerpo era material, si ellos se flagelaban y se castigaban, se purificaban. Pero había otra corriente de los gnósticos que ellos decían como lo verdaderamente espiritual, lo que verdaderamente importa, eso es el espíritu. Entonces lo que yo haga en la carne no importa, lo que yo haga en mi cuerpo no importa. Eso era otra corriente de los gnósticos. Entonces vivían de una manera desordenada. No importa que una persona tenga 5 mujeres, no importa que sea de esta forma, de esta otra, no importa, o sea, lo que hagas de tu vida no importa. Lo verdaderamente importante es tu espíritu. Entonces vivían desordenadamente. Están los gnósticos. Y por otro lado, tenemos a otra corriente que era lo de los judíos. Y aquí se está refiriendo a los judíos. Había otra corriente filosófica que era la de los judíos. Ellos querían judaizar el cristianismo. Que tenían que guardar ciertos rituales para encontrar a Dios, que necesitaban dar sacrificios, que necesitaban vivir como los fariseos, ¿no? Llenos de reglas, de normas, muy refinados, muy, con debes y no debes, con un reglamento. Existía un reglamento y este es el reglamento y el que esté fuera del reglamento se va. Así, ¿no? Se va al infierno. Punto. No importa cómo estés dentro, sino lo que por fuera tú eres. Esa era la filosofía de los fariseos. Finalmente eso era lo que promovían. Y Pablo dice, los gnósticos no, ni es una vida de libertinaje, ni es una vida llena de prohibiciones. Y esto tiene que ver con la cruz. No es libertinaje y tampoco es un reglamento, religiosidad. Ni un extremo ni otro. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en la vida del cristiano. No se trata de una vida desordenada, pero tampoco una vida llena de restricciones. Donde debo, no debo, y termina uno con dolor de cabeza y Dios te dice, no. Equilibrio, en medio, en la mitad. Eso es la cruz de Cristo finalmente. Equilibrio. Mi relación con Dios tiene que estar bien firme sobre la tierra, porque la cruz estaba sobre la tierra. Mi relación con Dios todos los días sobre la tierra. Eso es parte y eso me va a dar equilibrio. La llenura del Espíritu Santo me va a dar equilibrio. Me va a alejar de los excesos que tanto aborrecemos. Aborrecemos nuestra vida pasada llena de libertinaje y de pecado, pero aborrecemos también la vida religiosa y falta de felicidad. Pero yo decido entregarle mi vida a Jesús y buscarle al Señor con una buena actitud a Él. Y tengo esa relación con Dios aquí en la tierra. Y de esa manera establezco el reino de Dios en la tierra. Esta parte de la cruz no toca la tierra. Una vida desordenada es una vida que vive en el aire. No hay sustento en su vida. Una vida religiosa y llena de reglamentos y de leyes también está en el aire, hueca, vacía, religiosa. Pero una vida con una relación con Dios tiene sus pies puestos sobre la tierra, pero su cabeza la tiene en el cielo. Su cabeza en el cielo. Tus argumentos, pensamientos, lo que eres está en el cielo. Tengo la mente de Cristo. ¿Sabes por qué Cristo murió con una corona de espinas? Porque Cristo también murió por tus malos pensamientos.
Para que ahora en la cruz del discípulo, que esta es la cruz del discípulo, un discípulo no está en los extremos, está equilibrado. Y porque ahora en esta cruz Jesús no te da una cruz de sufrimiento, Jesús te da una corona de rey que te da autoridad, y que esa autoridad te da disfrute de ser cristiano, disfrute de ser un ser humano redimido por la sangre de Cristo en la tierra. Eso es ser cristiano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ni uno ni otro, la cruz de Cristo. Ahora, para estar en la cruz, yo me niego. ¿Me niego a qué? A mí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, todo en la Biblia tiene que ver con la cruz de Cristo. Todo en la Biblia tiene que ver con la cruz de Cristo. Lo estamos viendo, lo hemos visto cuando vimos Filipenses, lo vimos cuando vimos la carta a los Efesios. Hemos visto la cruz de Cristo por todas las escrituras. Tengo que morir, me entrego, es entrega. Ni un extremo ni otro, soy cristiano. Te invito a que te pongas de pie.